Defensa solicita cese de prisión preventiva oficiosa. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 17 minutos del 14 de diciembre de 2023, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 3 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, para celebrar audiencia de competencia. ¿Por la defensa algún comentario? Señoría, por cuanto hace a la prisión preventiva oficiosa, esta defensa solicita no se califique la convalidación de las actuaciones, toda vez que en la audiencia a la que hace referencia el agente del Ministerio Público, en el momento en que se tocaron los temas de la medida cautelar, la ciudadana juez impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa sin debate, sin que el Ministerio Público lo haya solicitado en esa audiencia, porque inclusive dijo que iba a solicitar la prisión preventiva justificada y no hizo un correcto control de convencionalidad, señoría. Entonces, pediríamos entrar a debate respecto a la medida cautelar. Muchas gracias, señoría. Bueno, en primer lugar, debo decir que esta intervención será en 3 bloques. El primer término sería para solicitar el levantamiento o cese de la prisión preventiva oficiosa, de esta prisión preventiva que es arbitraria. Y bueno, solicitamos el levantamiento o cese de la prisión preventiva oficiosa a razón de la sentencia de fecha 7 de noviembre del año 2022, específicamente en sus párrafos 217, 218 y 219, esto en cuanto a la sentencia Tzompaxtlec-Tepile y otros contra el Estado mexicano. También con base en el precedente con registro digital 7006 de la 11ª época, asunto Tzompaxtlec-Tepile y otros contra México, adicional el registro 2.269.060 del Tribunal Colegiado de Circuito, aislada que dice suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, procede concederla con efectos restitutorios contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa, pues el artículo 166, fracción 1 de la Ley de Amparo, que limita los efectos de la medida, es inconvencional en ese aspecto. En ese entendido, señoría, es importante establecer un test de proporcionalidad, como bien refirió la Corte Interamericana, para hacer control de convencionalidad, para poder establecer la finalidad compatible, tanto de la Convención Americana como de la Corte Interamericana, con los criterios internacionales, esto de acuerdo con el artículo 1 constitucional. Los jueces mexicanos, señoría, están obligados a aplicarlos, la idoneidad, la necesidad de una medida menos restrictiva. Ahora bien, señoría, una parte de esa proporcionalidad, de ese test de proporcionalidad debe ser verificado con dicha medida y que la medida es un acto de molestia que conforme al artículo 16 constitucional debe estar fundado y motivado. En el caso de la sentencia García Rodríguez, el Pleno de la región Centro-Norte estableció la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada. Y bueno, esto a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011, señoría, en la que cambió el parámetro de regularidad constitucional, es decir, el legislador amplió ese parámetro. Los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales están a nivel de la Constitución, es decir, no se relacionan jerárquicamente ese tipo de derechos humanos entre sí. Máxime, además, señoría, que la Convención Americana es un tratado, fue signado por el Estado mexicano, y estamos hablando de derechos humanos. Y en ese sentido, la propia Constitución, en el artículo 1, establece que todas las personas gozarán de esos derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución. Y cuando, si bien es cierto, dice que cuando exista conflicto, se debe aplicar el principio pro persona. El pro persona tiene diversas vertientes, es el uno como criterio de selección de norma o de interpretación cuando hay varios criterios de interpretación, entonces elegimos el que más le conviene a la persona, el que más amplíe esos derechos, el que los maximice en el goce de ese derecho. Su ejercicio, repito, señoría, no puede estar restringido ni suspenderse, salvo casos que diga la Constitución. Sin aplicar la prisión preventiva oficiosa, señoría, en este caso no implicaría inaplicar el artículo 19 ni declarar la inconvencionalidad por parte de su señoría. Únicamente sería necesario que se ejerza un control de convencionalidad ex oficio para que se atienda al principio pro persona marcado en el artículo 1, que obliga a pararse frente al parámetro que tienen los derechos humanos de marco nacional y de marco internacional y preguntarse cuál de esos derechos se obtiene una interpretación más favorable para la persona. Entonces, el artículo 19 marca prisión en automático, que es el de Corte Nacional, y por otra parte tenemos que pararnos también ante los internacionales, que son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la interpretación que de ellos ha hecho la Corte Interamericana, en los casos, por ejemplo, Vallarte Suárez, Rosero, Acosta, Calderón, Tzompaxtlec-Tepile y García también, en que la prisión puede existir siempre y cuando tenga un propósito cautelar necesario, excepcional,
siempre y cuando no la usen como una pena anticipada, señoría. Que se realice este parámetro constitucional ex oficio y que conforme a las bases que establece el artículo primero constitucional y el principio pro persona, cese la prisión preventiva oficiosa y se pueda entrar a debate conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha establecido al Estado mexicano y que es vinculante además para todos, con todo respeto, para todas las magistraturas, para todos los jueces del país, señoría. Esa sería mi petición. Detención provisional, no con efectos de tutela anticipada, pero eso no le prohíbe a usted, señoría, en este momento, pronunciarse respecto al debate en un control horizontal, respecto a la necesidad, proporcionalidad de esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por encima de todo eso está el artículo primero y las sentencias de la Corte Interamericana máxima en materia de derechos humanos, que como lo repito, son constitución y, si me permite decirlo coloquialmente, engargolan a la Constitución porque son derechos humanos y son parte de la Constitución. ¿Es cuánto, señoría?